A sus 61 años, Sandra Bullock ha decidido contar su verdad. Ya no necesita complacer a nadie, ya no tiene que fingir sonrisas para las cámaras. Así que hoy, por primera vez, va a contarnos lo que realmente pasó detrás de las cámaras. Los nombres que vas a escuchar te van a sorprender porque no todo en la industria del entretenimiento es tan dorado como parece. No estamos hablando de simples diferencias creativas o malentendidos pasajeros. Estas fueron experiencias que la marcaron profundamente, encuentros con personas que casi la hicieron renunciar a la actuación para siempre. Si creías que conocías a Sandra Bullock, esta revelación va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la mujer detrás de la sonrisa más querida de Hollywood. Número 1. Ryan Reynolds. Sí, escuchaste bien. Ryan Reynolds, el mismo que ahora es la sensación de Hollywood con Deadpool, fue una de las experiencias más difíciles en la carrera de Sandra. Estamos hablando del rodaje de Proposal en 2009, una película que para el público fue una comedia romántica encantadora, pero que detrás de cámaras se convirtió en un infierno para Sandra. Al principio todo parecía perfecto. Ryan era joven, talentoso, lleno de energía, pero Sandra pronto se dio cuenta de que esa energía tenía un lado muy oscuro. Ryan llegaba al set con una actitud de superioridad que rayaba en lo insoportable. Constantemente hacía comentarios sobre la edad de Sandra, le decía que estaba demasiado vieja para el papel romántico y se burlaba de sus métodos de actuación frente a todo el equipo. Pero lo peor no eran los comentarios públicos, sino lo que pasaba en privado. Ryan empezó a improvisar escenas sin avisar, especialmente las románticas, cambiando diálogos para hacer que Sandra se viera ridícula. En una escena donde se suponía que debían besarse, él le susurró al oído: «Espero que sepas que esto es solo actuación, porque en la vida real jamás estaría contigo». Sandra tuvo que terminar la escena profesionalmente, pero por dentro se estaba desmoronando. El punto de quiebre llegó cuando Ryan comenzó a llegar tarde a las grabaciones, específicamente cuando Sandra estaba en escena. Lo hacía a propósito para hacerla esperar, para demostrar quién tenía el poder real en ese set. Un día, Sandra lo esperó 4 horas bajo el sol de Alaska con todo el equipo parado, solo porque él se le había olvidado poner la alarma. Años después, cuando The Proposal se convirtió en un éxito, Ryan se llevó todo el crédito en las entrevistas como si Sandra hubiera sido solo un apoyo en su película. Jamás se reconoció el trabajo que ella había hecho para que esa comedia funcionara. Para el mundo, era la pareja perfecta de la pantalla. Para Sandra fue el comienzo de una de las peores épocas de su carrera. Número 2. Ryan Gosling. Pero si pensaste que Ryan Reynolds fue difícil, espera a escuchar lo que pasó con Ryan Gosling. Curiosamente también se llama Ryan. ¿Será coincidencia? Sandra no lo cree. Aunque nunca hicieron una película juntos, casi colaboran en The Big Short. Antes de que Christian Bale tomara el papel, durante las reuniones de preproducción, Sandra conoció el lado más perturbador del método acting de Gosling. Ryan llegaba a las reuniones completamente metido en personajes que no tenían nada que ver con la película. Un día llegó hablando como si fuera un gángster de los años 30, otro día actuaba como si fuera un astronauta perdido en el espacio, pero no era algo divertido o creativo, era genuinamente perturbador. En una reunión particularmente tensa, Gosling se acercó a Sandra y le dijo, sin salir del personaje: «Tu energía está interfiriendo con mi proceso creativo. Necesito que te vayas de esta habitación ahora mismo». Sandra, confundida, pensó que era una broma, pero Ryan se mantuvo serio, mirándola fijamente hasta que ella se sintió tan incómoda que efectivamente se levantó y salió. Los productores trataron de justificar el comportamiento diciendo que así era como Ryan trabajaba, que era intenso pero genial. Para Sandra, esa fue la gota que derramó el vaso. Se retiró del proyecto esa misma semana, no sin antes decirle al director: «Si eso es lo que consideran genialidad, prefiero trabajar con actores normales que sepan la diferencia entre la actuación y la vida real». Años después, cuando Gosling ganó múltiples nominaciones al Oscar, Sandra confesó en una entrevista privada: «El talento no justifica la toxicidad. Punto». Número 3. Julia Roberts.
Ahora viene el nombre que nadie se espera: Julia Roberts, la misma Julia Roberts de La Sonrisa Perfecta, la reina de las comedias románticas, la mujer que parecía ser la hermana mayor de Sandra en Hollywood, pero la realidad fue muy diferente. Todo empezó en los eventos de premiación de principios de los 2000. Sandra admiraba profundamente a Julia, la veía como un modelo a seguir. Cuando finalmente se conocieron en persona en una gala benéfica, Sandra se acercó emocionada para saludarla. La respuesta de Julia fue: tú eres la que está tratando de copiar mi carrera. Sandra pensó que era una broma, pero Julia siguió: es curioso cómo todas las actrices jóvenes tratan de hacer exactamente lo mismo que yo hice hace 10 años. El comentario fue tan inesperado y cruel que Sandra se quedó sin palabras. Pero lo peor vino después. Julia comenzó una campaña silenciosa pero efectiva para sabotear las oportunidades de Sandra. Cada vez que había un papel importante en una comedia romántica, Julia hacía llamadas a los productores sugiriendo que Sandra no tenía la experiencia necesaria o que no era confiable para llevar una película sola. El punto más bajo llegó cuando Sandra perdió el papel protagónico en Eat, Pray, Love. Había trabajado durante meses en el personaje, había viajado a Italia para prepararse, había invertido tiempo y energía emocional en el proyecto. Pero Julia usó su influencia para quedarse con el papel, y lo más cruel es que después se acercó a Sandra en una fiesta para decirle: no tomes esto como algo personal, querida, es solo negocio. Para Sandra no fue solo negocio, fue una traición de alguien que ella había admirado toda su carrera. Desde ese momento, Sandra se prometió a sí misma que jamás volvería a confiar ciegamente en una colega sin importar cuán perfecta pareciera por fuera. Número 4. Jesse James. Pero no todos los nombres en esta lista son actores. Algunos fueron peores porque se suponía que la amaban. Jesse James, su ex esposo, no solo rompió su corazón con sus infidelidades públicas, sino que durante su matrimonio la saboteó profesionalmente de maneras que el público nunca supo. Jesse estaba celoso del éxito de Sandra. Mientras ella ganaba millones y recibía ofertas constantemente, él se sentía empequeñecido. Comenzó a boicotear sutilmente su carrera. Llegaba tarde a eventos importantes para hacerla quedar mal, hacía comentarios despectivos sobre sus películas en entrevistas e incluso llegó al extremo de cancelar compromisos profesionales de Sandra sin consultarle. En 2009, cuando Sandra estaba filmando The Blind Side, Jesse empezó su aventura más conocida públicamente. Pero lo que pocos saben es que durante esos meses él la llamaba constantemente al set para crear drama, para desconcentrarla, para hacerle saber que no era tan especial como creía. Había días en que Sandra llegaba al set llorando, no por el personaje que estaba interpretando, sino por la humillación constante que vivía en casa. El equipo de Blind Side sabía que algo pasaba, pero Sandra mantenía la profesionalidad a costa de su bienestar emocional. Cuando finalmente explotó el escándalo de las infidelidades en 2010, justo después de que Sandra ganara el Oscar por The Blind Side, Jesse tuvo la crueldad de decirle a los medios que Sandra estaba más enamorada de su carrera que de su matrimonio. Era la última puñalada de un hombre que había pasado 5 años tratando de destruir precisamente esa carrera que ella tanto amaba. Número 5. George Clooney. George Clooney siempre fue visto como el caballero de Hollywood, el actor que ayudaba a sus colegas, el que hacía bromas pero con cariño. Para Sandra, George era algo completamente diferente, un manipulador sofisticado que usaba su encanto para conseguir lo que quería. Todo comenzó cuando ambos fueron considerados para papeles en Ocean's 11. Sandra estaba en negociaciones para un papel importante, pero George quería que su entonces novia fuera quien obtuviera el papel. En lugar de ser director, George comenzó una campaña de prestigio muy sutil. En las fiestas de Hollywood, George hacía comentarios divertidos sobre Sandra que en realidad eran críticas disfrazadas. Decía cosas como: Sandra es genial, aunque a veces toma las cosas demasiado en serio. O es talentosa, pero necesita relajarse un poco más. Eran comentarios que parecían inofensivos, pero que plantaban semillas de duda en la mente de directores
directores y productores. Lo más cruel es que George lo hacía con una sonrisa como si fuera el hermano mayor cariñoso dando consejos. Sandra tardó años en darse cuenta de que cada consejo de George era en realidad un sabotaje calculado. El punto de ruptura llegó cuando Sandra se enteró a través de un asistente indiscreto que George había estado diciendo a los productores de Gravity que ella no tenía la resistencia física necesaria para el papel. Irónicamente, cuando Sandra finalmente consiguió el papel y fue nominada al Oscar por su actuación, George fue el primero en felicitarla públicamente como si hubiera estado apoyándola todo el tiempo. Desde entonces, Sandra mantiene una relación cordial pero distante con George. En sus palabras, aprendí que los lobos más peligrosos son los que vienen disfrazados de corderos. Número 6. Harvey Weinstein. Y finalmente, llegamos al nombre que ya no sorprende tanto, pero para Sandra fue particularmente traumático. Harvey Weinstein. La historia de Sandra con Harvey no fue igual a la de otras actrices, pero fue igualmente destructiva. Harvey nunca intentó abusar físicamente de Sandra, pero usó su poder de maneras igualmente dañinas. Durante años, Harvey controló qué papeles podía y no podía tomar Sandra. La chantajeaba emocionalmente, diciéndole que sin él su carrera terminaría, que él era quien realmente la había convertido en estrella. En reuniones privadas, Harvey le gritaba por horas si ella rechazaba un proyecto que él consideraba importante. La insultaba, la hacía sentir pequeña, la convencía de que sin él no era nada. Sandra, que era mucho más joven entonces, creía que eso era normal en la industria. El punto más bajo llegó cuando Sandra quiso producir su propia película. Harvey no solo se negó a financiarla, sino que llamó a otros estudios para asegurarse de que nadie más la apoyara. Le dijo textualmente: "Tú eres actriz, no productora. Conoce tu lugar". Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Sandra durante años. Fue hasta que el escándalo de Harvey salió a la luz pública que Sandra finalmente entendió que no había estado loca, que todo lo que había vivido era parte de un patrón de abuso sistemático. Cuando Harvey fue arrestado, Sandra no sintió satisfacción ni venganza, solo sintió un profundo alivio de saber que nunca más tendría que volver a ver a ese hombre que había tratado de controlar su vida durante tanto tiempo. Hoy, a los 60 años, Sandra Bullock mira hacia atrás sin rencor, pero con claridad. Cada una de estas experiencias la convirtió en la mujer fuerte que es hoy. Ya no acepta comportamientos tóxicos, ya no permite que nadie la haga sentir menos de lo que vale y, sobre todo, ya no guarda silencio cuando ve injusticias. Su mensaje para las nuevas generaciones de actrices es simple pero poderoso. Tu carrera es importante, pero tu dignidad lo es más. Nunca permitas que nadie te haga creer que tienes que soportar maltrato para ser exitosa. El verdadero éxito llega cuando puedes mirarte al espejo y estar orgullosa de cómo llegaste hasta donde estás.